No se entiende la pregunta. Ok, servidor de Cristo, te bendiga mucho, mi hermano. Bien, tengo un texto que es el que vamos a usar como plataforma para allá. 2 de Corintios 4, 17, 16 y 17. ¿Por qué las ovejas se apartan y los pastores no van por ella? Bueno, hay que ver por qué no van por ella. Y tú sabes que no todos son así. Hay una gran mayoría que no le importa mucho. Dios bendiga a Lisbeth. Pero hay otros que sí le importan. Hay otros que van detrás de ella. Hay otros que no. Pero la gran mayoría yo sé que no lo hace. Amén, Lisbeth. Dios te bendiga mucho. A veces es el interés que tiene el pastor. Y si es un pastor que fue puesto por el Padre. Recuerden que hay pastores puestos por el hombre. Hay pastores. Dios bendiga a Christopher, te bendiga, hijo. Dios bendiga a Evelyn. Hay pastores que fueron puestos por un concilio. Hay pastores que fueron puestos por una asociación pero el pastor que es puesto por el Padre, que Dios lo planta. Dios bendiga a Michelle. El mismo Padre también le entrega y le enseña ese amor para ir detrás de las almas cuando una alma se aparta del Señor. Ok. Wendy, pastor, ¿cómo cierra una puerta espiritual negativa? Todo depende, mija, cómo se abrió esa puerta y el pecado que la abrió. El pecado que abrió esa puerta, pues yo debo de cerrar el pecado o debo de quitar ese pecado para que esa puerta pueda cerrarse. Ok, tenemos un texto como plataforma. 2 de Corintios 4, 16. 4, 16, 17, 18. Vamos a leer el texto. Ok. Porque somos atribulados. Usted se dará cuenta por qué. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Gracias, sierva de Cristo. 4, 16 al 18. Te bendiga mucho, Christopher. Lali, Dios bendiga. Magda, Dios te bendiga. Vamos a orar cuando yo lea la palabra. Para no orar 2 veces. Dice el texto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gracias, Padre, en este momento. Gracias una vez más por darnos el espacio de compartir tu palabra y de estar, Dios mío, en este lugar, en este momento, para hablar de tu grandeza y de tu poder, de tu majestad. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, nos ilumine y nos des el entendimiento para captar lo que tu palabra, Señor, nos dice cada día. Que tu Espíritu Santo nos ministre en este momento. Que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos dé la capacidad de entender lo que tú quieras que entendamos. Quita toda influencia y que el live no tenga interrupción, sino que todo lo que estamos, Dios mío, presente en el live, podamos disfrutar de tu presencia, de tu palabra y de la enseñanza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el diseño de la tribulación. La palabra tribulación tiene que ver con angustia y con aquellas
situaciones que nosotros a veces enfrentamos, que a veces trae sobre nuestra vida dolor, sufrimiento y un sinnúmero de confrontación y una angustia que nos conlleva a nosotros hasta afligirnos por el momento doloroso que pasamos. Eso tiene que ver con tribulación. Entonces, ¿cuál es el diseño de eso? ¿Por qué sufro? ¿Por qué soy golpeado? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que pasar momentos dolorosos? ¿Por qué tengo que pasar momentos de amarguras? ¿Por qué tengo que enfrentar situaciones difíciles? Dios bendiga a Liz, evangelista, Dios bendiga. ¿Por qué tengo que verme en momentos donde yo siento que me estoy quebrando? ¿No se ha preguntado eso usted? Porque hay momentos donde siento que ese proceso me quiebra por completo, me golpea. Porque siento que hay momentos donde ese proceso es como si me sacara el aliento. ¿No le ha pasado? Que hay momentos donde es procesado. Amén, Lisbeth. Y sentimos que se nos va el alma. Sentimos que se nos va la fuerza. Se nos va el aliento. El nechamat que hay en nosotros, sentimos que hasta se nos va. Aún estando ahí, sentimos que se nos va. ¿Por qué pasamos esto? ¿Por qué nosotros tenemos que enfrentar situaciones donde sentimos que nuestra alma es como que si la agarraran como si la agarraran como un papel y la envolvieran así? Dios bendiga solo. ¿Por qué pasamos momentos donde sentimos que nos oprimen? Y es como que si Dios, el que no ha compartido, comparta. Por favor. Y el que dele tap a la pantalla, dele tap y comparta para que otros puedan disfrutar. Dios bendiga a Joana. Kenia, feliz, te bendiga. ¿Por qué sentimos como que si Dios estuviera haciendo esto en la vida de nosotros? ¿Por qué nos pasa? A veces entendemos que la opresión que vivimos es Dios que nos está oprimiendo. Y nos oprime, y nos oprime, y nos oprime. ¿Por qué sentimos que Dios que lo hace? ¿Por qué sentimos que Dios? A veces no estamos poniendo a Satanás en medio. A veces sentimos que Dios en quien nos tiene a nosotros dentro de un momento en donde Él mismo nos hace esto. Mire, nos oprime. Y mientras más dolor sentimos, más nos oprime. Y mientras más dolor sentimos, viene y nos oprime. Y nos oprime, y nos oprime, y nos oprime. Y es Dios que lo hace. Dios bendiga a Blanca Peña. Porque Dios tiene que hacer eso. Un poquito, ¿ok? Gracias, Rosel. Este es el único live donde a usted se le va a aceptar su comentario. Es broma, hermano, es broma. Pero gracias. Ok. Ahora sí, ¿verdad? No, no es para probar nuestra fe. No. No. Isabela se ríe. Tú te ríes, Isabela. Y también se ríe. Dice Rosel, para crear fortalezas. Dice Rosana, para formarnos. Ok, vamos nosotros a mirar en la escritura. ¿Por qué Dios me permite a mí pasar situaciones donde Él mismo, como alfarero, me quiebra? ¿Sabían ustedes que a veces Dios como alfarero nos quiebra? No. Es que Dios, mire hermano, les quiero enseñar algo.
Dios no anda buscando que tú sepas qué fe tú tienes. No, Dios bendiga a Tatiana. Amén, Katia. Amén, Katia. Dios te bendiga. Hay mucha gente aquí que ha dado respuesta para crecer, para ser formado. Sí, es necesario nosotros ser formados. Es necesario. Pero hay un momento donde aún tú teniendo formación del Padre, Él vuelve a oprimirte. Amén, Mauro. Él rompe el odre viejo. Sí, pero y después de él romper el odre viejo y hacer un odre nuevo y vuelve entonces a meterte en tribulación, pero ¿para qué? Porque Jesús, ese ejemplo, Jesús, amén, manda. Jesús estaba formado, en él no había pecado. Y Dios, el Padre, lo hizo pasar un trago amargo grande, grande. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ejemplos. De ejemplos, Jesús. Sí. Para dar ejemplos. También. Pero hay algo más importante. Que por encima de que Él lo hace para que demos ejemplo. Testimonio también para testimonio. Para testimonio. Pero de todas estas raíces que el Señor, amén, para formar el carácter, claro, amén, Rosalina. Pero notemos algo, por amor a nosotros. Fíjese, ¿sabe por qué yo hago esta pregunta? Fíjese, miren todas las respuestas que ustedes han dado, todas, y todas son válidas, todas. Sin embargo, sabiendo nosotros que son válidas todas esas respuestas que ustedes han dado, te bendiga Lili, te bendiga mucho. Sabiendo nosotros que son válidas todas esas respuestas, en el momento en que estamos siendo atribulados, no nos acordamos de nada de eso. Te bendiga Consuelo Vázquez, te bendiga. Y el Moreno, te bendiga, mi hermano. Te bendiga mucho. Sabiendo nosotros todas esas respuestas que ustedes han dado, sabiendo nosotros, Dios bendiga a Ana María, que Dios hace todas esas cosas que para formar, no para fortalecer, no para que Dios, para que nosotros sepamos que Dios es de nosotros. Sabiendo nosotros todo eso, cuando nosotros estamos en ese momento de tribulación, se nos olvida. ¿Sabe por qué se nos olvida? Porque lastimosamente a el cuerpo no le gusta sufrir. Y como al cuerpo no le gusta sufrir, por eso es que a nosotros nos cuesta tanto tener la mente de Cristo. Porque Cristo no pensaba así. Usted sabe lo fuerte que es Dios llevar a una mente a pensar igual a la mente de Él. Usted sabe el proceso que es ese. Dios cambiar tu mentalidad. Hacer de tu mente una mente maestra. Un mastermind. Hacer tu mente maestra. O sea, que tu mente sea semejante a la mente de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Te bendiga, ministro Luis, mi hermano. Para eso es que Dios te lleva a tribulación, para que tu mente sea adaptada a la mente del Mesías. Y tú no pienses como tú quieres pensar, sino que tú pienses como debas de pensar. Y Dalia, Dios te bendiga, hija. Porque el problema es ese. Nosotros pensamos como nuestra alma nos lleva a pensar por la costumbre que tenemos.
Pero ahora el Padre viene, Dios bendiga a Susi, viene a entrarte en un proceso para que tu mente ahora deje de pensar como piensa y ahora comience a pensar como piensa el Mesías. La tribulación produce prueba y da esperanza legítimamente. Ni más ni menos. Pero para nosotros llegar a una mentalidad de tener una mentalidad de esperanza, necesitamos madurar. Y para esto es la tribulación. Ni más ni menos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en el momento de su angustia más grande? A ver, yo quisiera saber qué hizo. Sierva de Jehová, Dios te bendiga. A ver, alguien puede escribirle en los comentarios qué hizo Jesús en el momento más angustioso de su vida. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Oró. Oró, ¿verdad? Oró. En el momento más angustioso de su vida, Jesús decide orar. ¿Por qué? ¿Se ha dado cuenta usted? Dios bendiga a Ruth Jiménez. ¿Se dio cuenta usted? Amén, Paola, Dios te bendiga mucho. ¿Se dio cuenta usted que en el momento más angustioso Jesús se aparta para orar y clamar en el momento de su angustia? Sin embargo, yo haré una pregunta. ¿Por qué nosotros no hacemos eso cuando estamos siendo angustiados? Tenemos la capacidad nosotros de apartarnos, a clamar. Amén, sierva de Jehová, toda la gloria de nuestro Padre. Tenemos nosotros la capacidad de apartarnos en el momento de nuestra angustia. Dios bendiga a Maribel. Saca usted ese momento de apartarse. Ese es el problema. Ahí es que está el problema, Ruth. Pastor, yo lo hago, pero siento que Él no me ve. ¿Por qué sentimos que Él no nos ve? Amén, Antonio. Porque siente que Él no te ve cuando tú sabes que lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, Él te lo está permitiendo vivir para Él enseñarte a ti algo. ¿Por qué sentir que Él no está? ¿Por qué sentir que Él no está? ¿Por qué sentir que Él no está cuando estamos viviendo un momento de angustia, un quebranto fuerte? Porque si Jesús, que es Jesús, en el momento de su angustia más grande, Dios bendiga a Jordana, mi hija, Dios te bendiga mucho, en el momento de su angustia más grande, si Jesús aparta un momento para orar, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Dios bendiga a Esperanza. Amén, Antonio. Literal. Dice Sonia para enseñarnos a tener paciencia, claro. Pero le voy a enseñar un secreto ahora. El que no ha compartido, comparta por favor, para que le llegue a otros también y otros sean bendecidos. Yo bendiga a Yossi Peña. Vaya conmigo a la escritura. Y usted verá cuál es el secreto de por qué nosotros somos atribulados. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Vamos a leer la escritura. Amén. Que esté en silencio no significa que no nos escuche. Dios bendiga a Mardoris. Dios te bendiga mucho. Mateo 26, 36. Sí. Mi prueba más fuerte fue la muerte de mi esposo. Uy.
Eso es doloroso. Ya no poder ver más a esa persona nunca más. Amén, Mardoris. La gracia de Dios sea contigo. Amén, Josie. Eso es duro, hermano. Pero ahora le voy a enseñar el secreto más grande de por qué. Claro, hay algunas que son más atribuladas que otras, porque hay algunas que Dios tiene un propósito más extenso con otras. Por eso hay unas que son más atribuladas que otras. Mira eso, oye. La mía fue ver morir a mi primogénito. Eso es doloroso. Eso es doloroso. Uf, uf. Mauro, eso también es fuerte. Pero que no lo sientas, eso no significa que Él no esté. Dios bendiga a Romina. Dios bendiga a Giovanni. Que tú no lo sientas, eso no significa que no esté. Dios bendiga a Janet. Porque ese es el problema. Que la mente nos hace entender. La mente nos hace sentir emociones. Tantas emociones. Que hay momentos que Dios está y nosotros no nos hemos dado cuenta. Dios bendiga a Yuldis. Sí, el que no ha compartido, comparte, hermano. Comparta para que otros disfruten de lo que el Padre nos trae siempre que estamos aquí. La mente te hace sentir tantas emociones que hay momentos donde se ausenta donde te hace ausentar la presencia de Dios en tu vida. Literal. Por eso nosotros necesitamos tener la mente del Mesías, adaptar nuestra alma a pensar como el Mesías piensa. Para que nosotros entendamos que Dios, lo sintamos o no lo sintamos, Él no se fue. Entonces hay momentos, le voy a dar un secreto. Hay momentos donde usted va a orar y usted no va a sentir a Dios, pero eso no significa que Él no se fue. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Dios necesita hacerte entender a ti que tu madurez necesita ser llevada a un nivel más alto. ¿Por qué, pastor? Porque sentimos mucho con emociones. Y si sentimos que Dios no está, y si no sentimos que nos llena nuestro cuerpo, y si no sentimos que se nos engrifa el pelo, ya creemos que Él se fue. Esas son emociones que reaccionan a la presencia divina, pero llega un momento de madurez en el que ya tus emociones no reaccionan a su presencia, porque tú estás adaptado y adaptada a vivir ahí. Y por eso hay momentos donde tú no vas a sentir que Él está. Dios bendiga, amén. Se lo está diciendo a alguien que ha pasado por allí ya. Se lo está diciendo a alguien que hay momentos donde ora y no siente ni el mosquito cuando pasa por el lado. Pero eso no me quita a mí la convicción de que Dios no está. Porque le haré una pregunta. ¿Quién es? ¿Dónde habita Dios? ¿A dónde habita Dios? Responda a usted mismo. ¿A dónde habita Dios? Es una pregunta que yo le hago. El que puede escribir en los comentarios responda. ¿A dónde habita Dios? En nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Dios vivo. Por lo tanto, le tengo noticia. Usted ore. No ore. Dios no se fue. Al menos que no haya un pecado que produzca separación. Vamos a hablar claro. Si no hay un pecado que usted haya cometido que produce separación, usted ore o no ore, Él no se fue. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y cuando nosotros nos postramos a orar, o nos tiramos de rodillas, o nos tiramos en el piso, o nos ponemos a orar de pie caminando, como usted quiera hacerlo, no importa. Cada quien tiene una manera de cómo orar. Como usted lo haga, si usted no siente que hay una corriente sobre su cuerpo, eso no significa que Dios se fue. O sea, ¿qué es eso de la mente? Dios bendiga a Norberto, porque hay un momento donde tú no vas a sentir a Dios. Celeste, sierva de Jehová, los pecados que son de muerte producen separación.
El pecado que de muerte produce separación. El pecado es el mismo, escucha, el pecado es el mismo. Por ahí dice Juan que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Dios siempre está, Dios no se va. Dios bendiga a Sequeira. Sequeira, Dios bendiga a Giselle, Dios bendiga. Amén, 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 hija Jordana. Eso es así. Eso es así. Entonces, maduremos, hermano. Vamos a madurar. ¿Por qué digo maduremos? Porque si usted se puso a orar. No es malo orar acostado. David oró acostado. Perdón. David oró acostado. No es malo orar acostado. Entonces, si usted sabe, usted se puso a orar y su cuerpo no reacciona a la presencia de Dios, Dios bendiga a Ari, no significa que Dios se fue. Significa que tú estás madurando en el área de tú hablar con el Padre. Has madurado. Porque no siempre vas a sentir a Dios cada vez que ores. No lo vas a sentir siempre. Simplemente son tus emociones humanas que reaccionan a su presencia. Hay gente que siente una corriente por el cuerpo. Hay gente que sienten ganas de llorar. Hay otros que sienten esa sensación de alegría. O sea, son emociones que reaccionan a la presencia del Padre. Pero si tu cuerpo no reacciona, eso no quiere decir que Dios se fue. Ese es el secreto, Kenia. Gracias. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Amarlo con ese mismo amor. Amén, Kenia. Eso es un secreto. Bien, vamos a leer el texto. Quiero darle el secreto de por qué es necesario o es importante. Amén, Lisbeth. Eso es una emoción que tu cuerpo hace cuando está dentro de la presencia. Son diferentes tratos. Pero le voy a dar un secreto. Vea. Le voy a dar un secreto. Jesús en Getsemaní. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí. Isaías, Dios bendiga. Tenemos un ratico, Isaías. Lili, Dios bendiga. Darwin Cruz, mi hermano, Dios te bendiga. Tenemos un ratico. Dice el texto. Y dijo, siéntense aquí. Entre tanto que voy allí y oro. Dejó a los discípulos sentados y se fue a orar. Pero dice que no se fue solo a orar. Dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dios bendiga, hija de Jehová. Esmirna, Dios te bendiga. Miren lo que hace Jesús. Miren lo que hace Jesús. Miren. Amén, Darwin, mi hermano querido. Miren lo que hace Jesús en el momento de la angustia más grande. Toma a los discípulos, llega a un lugar que se llama Getsemaní en el griego.
Esa palabra es Gat Chemanim. O sea, Gat Chemanim. Y Gat Chemanim es prensado de aceite. Aquí en Getsemaní había un huerto de olivos, donde los judíos recogían olivos. Y este olivo que los judíos recogían era utilizado para hacer aceite. Cuando los judíos recogían el olivo que había dentro del huerto de Getsemaní, ellos lo llevaban a la prensa. Y la prensa, ellos lo ponían debajo el olivo. Todos los olivos lo ponían debajo. Gat, no Gemanim, Gat Chemanim, que significa prensado de aceite. Y todos los olivos eran puestos debajo. Entonces el judío tenía una prensa. Y la prensa era la siguiente. Mientras más peso tenga la prensa arriba, mientras más piedra le ponían por encima, más era el peso y mayor era el aceite que se le sacaba a los olivos que estaban debajo. Gat Chemanim. ¿Ok? Entonces, mientras más piedra tenía encima la prensa y los olivos debajo, mientras más presión le hacía la piedra a los olivos, más aceite le sacaba. Es decir, que mientras más peso tenía la prensa, era mucho mejor sacar el olivo o sacar el aceite a los olivos. Vamos, ok, un segundito. Disculpen. Bien. Entonces, Gat Chemanim. Esa es la palabra que se utiliza para hablar de Getsemaní. Si se refiere a un huerto lleno de olivos, pero no simplemente un huerto lleno de olivos donde estaban allí por estar, sino que este era el espacio que el judío utilizaba. No, Jesús no, pero el Espíritu sí. Y entonces dentro de Getsemaní, en este espacio, en Getsemaní, había un huerto de olivo, y allí tenían los judíos una prensa donde ellos recogían los olivos, lo metían debajo de la prensa, viven de Galilea, de la prensa, y comenzaban a ponerle piedra encima, piedra y piedra, piedras que pesaban, muchas. Mientras más peso tenía la prensa arriba, más destilaba aceite los olivos que estaban debajo. Es decir, que estas eran las piedras, los olivos estaban aquí debajo, así, regados todos. O sea, mientras más peso le hacía la piedra, más soltaba aceite por debajo los olivos. Jesús conocía este secreto. Por eso él va, en el momento de su angustia más grande, él decide ir a Getsemaní. Darwin, tú has dado en el clavo principal. Por eso nos duele tanto. Y eso no lo hace otra gente que no sea la presencia de Dios. El tema de hoy es el diseño de la tribulación. Jesús en el momento, Dios bendiga Carmencita, en el momento más grande de su angustia, él decide ir a Getsemaní. ¿Para qué? Él le está enseñando a sus discípulos que la angustia más grande, exacto, ok, la angustia más grande, en su angustia más dolorosa, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, aún en el momento de angustia más duro, les enseñaré a ustedes a destilar aceite. Yo siento la presencia de mi Dios. A destilar aceite. Les estoy enseñando, Jesús le estaba enseñando a los discípulos que mientras más grande era el dolor que él enfrentaba, mayor era la unción que se iba a derramar. O sea que mientras más duro era el momento de angustia, mayor era
el derramamiento de ese aceite. Él toma wow, Darwin, terrible. Dios bendiga a Víctor Manuel. Terrible. Terrible, mi hermano. Decir que mientras más doloroso sea el momento de la prueba, mayor será el momento de que se derrame el aceite a través de mí. Pastor, ¿por qué Jesús? ¿Dónde Jesús nos enseñó eso? Le voy a enseñar. Porque al aceite que representa. Uy, Susi, yo siento una presencia de Dios linda. Sí, uno siente que va a dar algo, uno siente que se va a desprender algo así de nosotros, que va a salir algo sobrenatural. Y es así. Dios bendiga a Yelitza. Va a salir algo sobrenatural. Y yo siento una presencia muy fuerte en este momento. ¿A dónde se vio? Porque eso es lo que representa el aceite. El aceite representa esa unción, el aceite de la santa unción. Y representa la presencia del Espíritu Santo. Porque él mismo dijo, él mismo dijo y declaró, quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. No, Ruth, no es malo. Todo el que es pastor no quiere ser pastor. Créame, honestamente. Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga a Reina. ¿Dónde los discípulos contemplaron el derramamiento del aceite? En la venida del Espíritu Santo. La promesa del Padre. Pero esa promesa vino por el padecimiento de Jesús. Mi cabrón, Dios bendiga. El padecimiento de Jesús hizo que el Espíritu Santo sea derramado en Pentecostés. Así que mientras más grande, mientras más fuerte. Fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, men. O sea, mientras más grande fue la angustia de Jesús, mayor era el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. No hubiésemos recibido el derramamiento del Espíritu Santo, no lo hubiésemos recibido. Entonces, ese maní es prensado de aceite. Estamos hablando de un espacio, de un lugar donde se separan los olivos, se ponen debajo de la prensa y se le pone piedra encima. Y mientras más peso tenía la piedra encima, mientras más peso tenía los olivos encima, más era el aceite que salía debajo. Más era, más y más. ¿Qué es lo que yo te estoy enseñando con eso? Te estoy enseñando que mientras más oprimido te sientas, Dios bendiga a Rosalba, te bendiga. Mientras más oprimido te sientas, mientras más tú sientes que te están oprimiendo, mayor es lo que va a salir de ti. Mayor. Por eso es. Y hay gente que dice, pero yo no entiendo. ¿Por qué al hermano Juan, al hermano Pedro, a la hermana Juanita o María no pasa por cosas así? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Porque el asunto es contigo, no es con esa persona. Deja de estar quejándote porque otro no lo pasa. Deja de estar quejándote porque a otros no les toca vivir ese momento. Porque el asunto es contigo. El propósito es contigo. El asunto es que fuiste tú que fuiste escogido para eso. Y como fuiste tú que fuiste escogido, pues es a ti que te van a meter la prensa de Dios. ¿Ustedes sabían que Dios tiene prensa? Dios te va a meter en su prensa. Y va a comenzar a meterte piedra encima. Y piedra encima. Mauro,
Yo siento su presencia. Y Dios poniéndote piedra encima. Y Dios poniéndote piedra encima. Y tú quejándote. Y Dios poniéndote piedra. Y Dios diciéndote, necesito que hagas silencio, no me hable. Y Dios poniendo piedra encima. Y piedra encima. Y piedra encima. Y tú sales de un dolor y te metes en otro. Y tú Darwin. A Dios sea la gloria. Y tú sales de un proceso y te metes en otro. Y sales de una dificultad y te metes en otra. Y sales de otra necesidad y te metes en otra. Y sales de otra crisis y te metes en otra. Y sales de otro dolor y te metes en otro. Y sales de una necesidad y te metes en otra. Y tú diciendo, yo siento como que todos los palos me están cayendo encima. Claro, porque Dios te tiene en su prensa. Y Dios poniéndote piedra encima. Y piedra encima. Y piedra encima. Y piedra encima, y piedra encima. Y tú diciendo, pero yo no entiendo por qué. Sí, es que yo necesito sacar de ti la unción. Dios bendiga a Jennifer. Ay, y tan sonera. Varón en bursa. Para Isara, abrazo. Malegro, senana y luce. Y lo más fuerte, y lo más fuerte, Señor, yo necesito salir de este proceso. ¿Desde qué proceso tú vas a salir? Tú no vas a salir de ahí hasta que Dios te ponga la última piedra encima. De ahí tú no te mueves para ningún lado. Hasta que Dios te ponga la última piedra encima, de ahí tú no sales. Hasta que Dios no te haga pasar el último dolor que tú necesitas, de ahí tú no sales. Hasta que Dios no te pague a pasar el último momento más angustioso, de ahí tú no te vas a mover. Porque el problema no es la prensa. El problema es lo que va a salir dentro de ti cuando tú recibas toda esa piedra encima de ti. Yo siento la presencia de mi Padre. Dios bendiga a Jorge, Dios te bendiga, amigo. Ahí están diciendo lo que ha dicho la hermana Jordana. Entonces, es que necesitamos. No se preocupe, el que se quebrante, que se quebrante. Que se quebrante, quiebrese, hermano. Si usted siente quebrarse, quiebrese donde usted esté. Pero entienda que de la prensa tú no sales hasta que tú no recibas la última piedra encima de ti. Hasta que tú no recibas la última piedra, no sales de la prensa. Porque la prensa te va a decir a ti. La prensa te va a decir a ti qué tan grande es la unción que hay en ti y tú no te has dado cuenta. Mi alma adora a mi Padre. En el espíritu yo siento gente que se están diciendo ahora mismo, yo necesitaba escuchar algo así porque el momento que yo estoy pasando es este ahora mismo. Sí, es que te están poniendo piedra encima y tú estás dentro de la prensa. Dios bendiga a Luigi Pineda, mi hermano. Es que tú estás dentro de la prensa. Y lo más fuerte, Dios te tiene amarrado dentro de la prensa. Porque los olivos, escuche esto, los olivos dentro de la prensa, para que no se salgan los olivos, había que ponerle un envase debajo y apretarlo y amarrarlo para que no se salga. Porque si se sale, no destila aceite. Entonces había que ponerle un envase debajo grande, Dios bendiga a Stephanie Gutiérrez, y apretarlo con sogas, con manojos. Había que apretarlo con manojos para que los olivos no se dispersen y no se pierda el aceite. Eso es lo más fuerte. Que ahora, estando tú ahí dentro de la prensa, Dios te aprieta. Y te aprieta. Y si Él ve que hay uno de los olivos que se va a salir, lo acomoda y vuelve y lo aprieta más para que no se salga. Porque no es que tú vas a salir. No es que tú vas a salir. Es que ahora
el aceite se va a tener que derramar mientras las piedras estén sobre ti. Voy a decir esto. ¿Por qué Jesús cuando sudaba gotas de sangre? Dice que su sudor era como gota. Dios bendiga a Nayeli, Dios te bendiga. Su sudor era como gota de sangre. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar. El secreto más grande es que en Getsemaní es donde el Padre le transfiere a Jesús todo el pecado de la humanidad. Cuando Jesús entra a Getsemaní, es donde el Padre lo espera para agarrar todo el pecado de la humanidad y ponerlo encima de él. Cuando él comienza a decir, mi alma está angustiada hasta la muerte, él está diciendo, estoy sintiendo la mano del Padre que me puso en mis lomos el pecado de la humanidad. Y por eso comenzó a sudar gotas de sangre. Porque el pecado era demasiado. Era demasiado. Era tanto el pecado. Era tanto el pecado de la humanidad que lo hizo sudar gotas de sangre. Era tanto. Ahora, ¿por qué se le transfiere en Getsemaní? Porque Getsemaní era el lugar donde lo iban a tomar a él preso como olivo. Ya usted entiende por qué a Jesús lo van a buscar preso en Getsemaní. Porque es el lugar donde lo van a tomar preso para amarrarlo y meterlo en el prensado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque Getsemaní representa este lugar del prensado de aceite. El prensado de aceite. Donde el Padre comienza a apretarte. Para que tú destiles aceite. Y no obstante, mire esto. Jesús se le hace la transferencia del pecado de la humanidad. ¿Pero por qué? Porque no porque él era el único que no pecó nada más, sino porque él fue el único que le hizo resistencia al pecado. Y todas las tentaciones que pasó, la pasó con 100 y no pecó en ninguna. Por eso se le transfiere a él el pecado. Porque el pecado de la humanidad nada más lo podía cargar aquel que lo resistiera plenamente. Por eso Jesús vino a cumplir todos los mandamientos. Al cumplir Jesús todos los mandamientos, le dio la facultad y la autorización al Padre de que él cargara todo ese pecado que él acabó de resistir. Amén. Hebreos 12:1. Literalmente. Despojémonos del pecado que nos asedia. Por lo tanto, Jesús, para poder cargar el pecado, primero tuvo que resistirlo. Porque no iba a poder resistirlo. Primero no iba a poder cargarlo si primero no lo resistía. Primero tenía que resistirlo para después cargarlo. Por eso el diablo lo tentaba y lo tentaba y lo tentaba y lo tentaba. Y no podía hacerlo pecar. Porque él le estaba haciendo resistencia para después cargarlo. Porque ese pecado que él va a cargar es la piedra que estará sobre él. Para que el propósito se cumpla. Literal, Darwin, literalmente. Dios bendiga a Mara. A veces por nuestra familia, a veces por las almas que Dios ha puesto bajo tus lomos, a veces por el entorno donde tú estás, que Dios te puso esa comunidad a ti en ese lugar. Perdón. Pero miren esto. ¿Sabían ustedes que Jesús? Wow, muy fuerte. ¿Sabían ustedes que Jesús, cuando
Se confía. Ustedes nunca habían visto a Jesús diciendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Nunca. Nunca. Solamente en este momento. En ese momento. ¿Y delante de quién? Delante de nada más de 3 discípulos. De Pedro, de Juan y de Jacobo. Los 3 discípulos más íntimos del Señor fueron los que escucharon a Jesús decir, mi alma está triste hasta la muerte. Los otros discípulos no escucharon eso. Los otros discípulos nada más vivieron el momento en que vinieron a tomar a Jesús preso. Pero ellos no vieron a Jesús destilar sangre en su sudor. Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo, esos fueron los 3 discípulos delante del cual el Señor se transfiguró cuando lo tomó a ellos. Dice que Jesús tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, lo llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos, porque eran los discípulos más íntimos del Señor. No porque los otros no tenían capacidad, no, era que eran los discípulos más maduros para poder conocer aquellas cosas secretas e íntimas de Jesús que los otros no podían escuchar ni ver. Imagínense a Tomás viendo a Jesús diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Con la incredulidad que todavía operaba en él. No iba a aguantar. No iba a aguantar. No iba a aguantar. Por eso Jesús toma a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, los 3 discípulos más íntimos del Señor. Y cuando dejó los otros discípulos allá, que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, Dios bendiga a Franklin, mi hermano, a Pedro, a Juan y Jacobo, Dios, mi alma está triste hasta la muerte. Dice que los discípulos, cayó en ellos una tristeza tan grande, cuando escucharon a Jesús decir eso, que el sueño los venció de la tristeza tan grande que tenían. ¿Sabían ustedes que Jesús necesitaba algo de sus 3 discípulos más íntimos en ese momento? Ay, mi madre, lo voy a decir aquí. Esto va a sonar duro ahora. Esto va a sonar duro. Si usted tal vez no había escuchado esto va a sonar duro. Duro. Jesús necesitó de sus 3 discípulos más íntimos en ese momento. Por eso le dijo, oren y velen conmigo una hora. Le estaba pidiendo a Pedro, a Juan y a Jacobo, no a los otros discípulos. Dilo duro, Darwin. Que estuvieran velando con él una hora para él sentir el apoyo de sus 3 discípulos más maduros. Dice que la tristeza invadió tanto amén, Darwin, mi hermano querido. Eso es recíproco, mi hermano. Ellos sintieron tanto, amén, tanto. Jesús necesitaba ver el momento y el espacio de sus 3 discípulos más cercanos para que lo fortalecieran. Oye, escucha esto, hermano. Jesús era Jesús. Y usted me dirá, ¿pero que no necesitaba nada de nadie? ¿Quién te dijo a ti que no? Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Ese era el espacio de Jesús necesitar de Pedro, Juan y Jacobo. Como ellos se durmieron, porque la tristeza era tan grande, ellos se durmieron. Y volví a Jesús, oren conmigo una hora. Volví y lo encontraba durmiendo. Dice la Escritura que tuvo que venir, escuche, Lucas dice, este mismo acontecimiento. Lucas dice que tuvo que venir un ángel del Señor a fortalecerlo. Porque sus 3 discípulos más íntimos no pudieron velar con él una hora para fortalecerlo. No pudieron. Amén, mire. No pudieron sus discípulos más íntimos
Orar con Él 1 hora para fortalecer a su maestro en esa hora de angustia. Tuvo que venir un ángel del cielo. Amén. Tuvo que descender un ángel del cielo. Dice Lucas, a fortalecer a Jesús. Pues sus 3 discípulos más íntimos no pudieron fortalecerlo. Dios bendiga a Nazaret. Del video te bendiga. Ya usted entiende por qué Jesús le pide a ellos, oren conmigo. Velen conmigo aunque sea 1 hora. Porque necesito que me ayuden a fortalecerme. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, Jesús necesitó de sus 3 discípulos más íntimos para que lo fortalecieran en el momento en que ellos velaran con Él 1 hora. Es decir, que la oración, escucha esto, le voy a dar otro secreto. La oración nada más no es hablar con Dios. La oración nada más no es hablar con Dios. Le voy a dar ese secreto. La oración tiene un efecto mucho más grande. ¿Cómo así? Explícalo. Sí, la oración tiene un efecto más grande. Y es que la oración, aparte de que, sí, petición, ruego y súplica, aparte de nosotros pedir, la oración crea un ambiente en el mundo espiritual en donde la voz del Padre se asienta. Escuche esto para que le pueda bendecir. La voz del Padre se asienta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Dios escucha las oraciones de los justos. Y como Dios escucha, el judío tiene un concepto muy importante. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te voy a responder. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es porque en el mundo espiritual, la voz del Padre, cuando un justo clama, se asienta sobre la vida de él. Se asienta y hace un círculo alrededor de la vida de alguien que clama. En el mundo espiritual se crea un espacio. Cuando nosotros oramos, en el mundo espiritual se abre un espacio donde su voz se asienta. Entonces, pastor, ¿y por qué hay gente que no lo escuchan? Porque no entienden. No entienden la voz de Dios. Y al no entenderla, no comprenden lo que Dios está hablando. No porque Dios no habla, sino porque ellos no disciernen. Y porque a veces no dejan hablar a Dios. Hay momentos que Dios quiere hablar, pero tú no lo dejas hablar. Porque tú llegas y creas en el espacio, en el ámbito de orar. Señor, dame. Mira a Juan, mira a los presos, mira las almas, mira a mi papá, mira a mi mamá, mira a mi hijo, mira a mi sobrina, mira a la iglesia, mira a los jóvenes, mira esto, y mira esto, y mira esto, y aquello, y lo otro, y esto. Y la voz de Dios asentada sobre ti en el momento de tu orar, esperando que tú hagas silencio. Y como tú no haces silencio, la voz de Dios se queda ahí y no te habla. Yo sé ir a orar, y quedarme en silencio. Quedarme en silencio. Padre, estoy aquí. Necesito hablar contigo. Necesito esto. ¿Qué tú crees, Señor? Y me quedo callado. Y hay momentos donde he podido recibir respuesta. Jennifer, 1000 pensamientos y no se calla. Y Dios esperando un momento que usted haga silencio para Él hablar a tu espíritu y tú escuchar. Oh, Stephanie Gutiérrez. Ahí está Stephanie Gutiérrez testificando lo que pasó hoy. Tu dolor no te deja verlo. Entonces Jesús necesitó, escuche esto. Ustedes no vieron que en un momento dado Jesús está con los discípulos
y algunos judíos. Y dice que vino una voz del cielo que habló. Y cuando habló, Jesús dijo, no vino esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, para que ustedes sepan que Dios me envió. Dice la Biblia que Jesús escuchó la voz clara cuando el Padre le habló. Los discípulos escucharon, pero los judíos dice que escucharon estruendo. Dice que escucharon voces como de trompeta o de relámpagos. No escucharon una voz, pero Jesús escuchó la voz y los discípulos también. O sea, tú te das cuenta que la voz de Dios cuando se asienta, quien no tiene la capacidad, quien no tiene el nivel y quien no tiene la entrega y la dedicación y el entendimiento para poder escuchar a Dios, no lo va a escuchar aunque Dios esté hablando. Porque Jesús lo escuchó claro, pero los judíos escucharon trueno. No pudieron identificar. ¿Por qué? Porque cuando la voz de Dios se asentó sobre ellos en ese momento, los discípulos de Jesús eran los que tenían la capacidad de poder escuchar, el entendimiento, de poder oír al Padre. Los otros no. ¿Por qué? Porque todavía no habían tenido contacto con esa voz. Uy, interesante. Interesante. Entonces cuando Jesús llega, que lo ve durmiendo, le dice, oren para que no entren en tentación. Y vuelve y se va. Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dios no le habló. Dios no le habló a Jesús. Dios no le habló. Pregúnteme por qué. Porque ya Jesús sabía lo que iba. Y hay momentos donde Dios no te va a responder. Y tú me preguntas, ¿y por qué? Porque ya tú sabes lo que Él quiere. Ya tú sabes lo que Él quiere. O sea, para esto yo vine a este momento. Para venir a entregar mi vida a muerte. Jesús le está diciendo al Señor, Padre, no hay otra forma de pasar este trago amargo. No hay otra forma. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Padre, no hay otra forma de pasar este trago amargo ahora que no sea como yo quiero, sino como tú lo has decidido. Pero no hay otra forma de pasar este trago amargo. El Padre no le dio respuesta. Como el Padre no le dio respuesta, Jesús sabía que ya tenía que proceder. Cuando Él vino a los discípulos otra vez, le dijo, el espíritu de ustedes está muy dispuesto. Ok, la Reina Valera lo traduce así. Voy a darle un secreto. La Reina Valera lo traduce así. Y la Reina Valera dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le voy a enseñar otro secreto. La Reina Valera lo traduce así. Es un error de traducción. Pero Jesús, con quien está hablando con su discípulo, le está diciendo claro, la Tanat, por eso es la bendición. Y la Reina Valera y la Dios habló hoy en 1995. Dicen claramente, Jesús hablando con sus discípulos, ustedes están dispuestos, yo lo sé que están dispuestos, pero todavía son débiles. Todavía son débiles. ¿Por qué eran débiles? ¿Por qué Jesús le llama débiles a sus 3 discípulos más íntimos? Miren por qué. ¿Por qué dejaron que la tristeza invadiera su corazón y no tomaron fuerza para velar con Él una hora? Eso hace un débil. Dejar que la tristeza invada su corazón y no hacer nada. ¿Cuántos débiles que dejan que la tristeza rompe su corazón en el momento de tener que apretarse los pantalones y decir, yo sé que está doloroso el momento, pero vamos a esto, que lo que Dios quiera se hará? Por eso Jesús le llamó, ustedes todavía están débiles. Todavía el entendimiento de ustedes, la capacidad y el cuerpo es débil todavía. Porque sabiendo ustedes lo que tenían que hacer, se dejaron llevar de la tristeza y dejaron que su corazón se llenara de tristeza. Y no velaron conmigo una hora cuando yo lo necesitaba. Son débiles. Entonces, ¿cuándo es que tú te das cuenta que tú comienzas a madurar? Cuando tú no dejas que ninguna emoción te domine. Cuando tú no dejas que ninguna emoción te domine en el momento de tu tribulación y te levantas y dices, Padre, yo sé que duele. Yo sé que me duele, pero seguiré hasta el final.
Jennifer, eso es un proceso. Controlar las emociones y los sentimientos es un proceso. No es tan fácil, cuesta mucho. Entonces, Jesús le dijo bien claro. Jesús no hizo un proverbio con esto, hermano. Vamos a hablar claro. No fue un proverbio. Porque la gente hoy en día está tomando el espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Han tomado ese pedacito como un proverbio. No, hermano, que estamos dispuestos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está hablando con su discípulo. Es con sus discípulos que Jesús está hablando. Y le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen la intención, en el espíritu ustedes tenían la intención de serlo, pero son muy débiles. Son muy débiles. Y así hay mucha gente que tienen intenciones de hacerlo, pero son muy débiles. ¿Por qué? Porque dejan que la tristeza invada el corazón. Y no se levantan por encima de la tristeza a decirle al Padre, heme aquí de pie, a lo que tú quieras. Termina el sacrificio que tú tienes que completarse. Que tú tienes que completarse. Y volvió Jesús, y cuando se fue aparte, Señor, si no es posible, pase esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino como tú digas. No escuchó respuesta. No escuchó respuesta. Y como no escuchó respuesta, volvió a su discípulo. Ya. Dice la Biblia que vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sabían ustedes qué fue lo que le provocó sueño a ellos? La tristeza. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sé lo que yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, duerman ya duerman. Ya duérmanse. Ya descansen, ya. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ved, se acerca el que me entrega. Se dieron cuenta que el momento de la angustia más grande de Jesús, mira lo que él hizo. Ya usted entiende, escuche esto, le va a bendecir. Ya usted entiende por qué, Dios bendiga a León de Judá. Ya usted entiende por qué no a todo el mundo usted se le puede acercar cuando usted está siendo atribulado. Ya usted entiende por qué. Porque el que no está con esa madurez amplia no va a entender tu momento de tribulación. No lo va a entender. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús, el problema no era Jesús. El problema era que Jesús le estaba enseñando a ellos a hacerlo de manera correcta cuando tengan, Álvaro, Dios te bendiga, mi hermano, cuando tengan que vivir el momento angustioso. El problema no era por Jesús. No, el problema era que Jesús le estaba enseñando a ellos que cuando les toque vivir a ellos el momento de angustia, necesiten de sus discípulos más íntimos y no hagan lo que ellos hicieron. Y yo un día estaba predicando y el Señor me trajo este episodio. Yo sé, hermano, que hay pastores que están enganchados. Yo sé, Dios bendiga a Gaviota. Yo sé que hay pastores que no les interesa el crecimiento de sus ovejas. Yo sé que hay pastores así, que son asalariados, que quieren el dinero de la gente. Amén, Ginette. Tremendo. Pero hay pastores, hermano. De 100 pastores, aparecen todavía unos cuantos que aman la obra, que aman la grey, que aman a sus hijos, que lo dan todo por él. No, hoy no estamos discipulados, hoy simplemente estaba compartiendo una palabra que ama las almas, sí. De 100 pueden aparecer 5 o 6, pero aparecen. Todavía hay gente que ama. Y el momento de la angustia del pastor, ¿quién le da la mano? Porque todo el mundo viene al pastor cuando está angustiado. Porque cuando el pastor se angustia, ¿a quién va? ¿Quién le levanta la mano? ¿Quién lo ayuda? Dios bendiga a Naomi. Amén, Álvaro, te bendiga mucho.
Amén. Todos vienen al pastor, todos vienen al líder cuando están pasando su momento de angustia. Pero ¿a dónde va el pastor cuando está angustiado? Dios bendiga a Naomi. Imagínese que usted sea una oveja. Dios bendiga a Flor. Y yo tenga que ir a su casa y decirle a usted, me siento angustiado. No tengo que comer, tengo mi hijo enfermo, debo la casa, no tengo dinero. ¿Qué haría usted? ¿Qué usted haría? ¿Ya entiende usted por qué a veces el líder no hace eso con algunas personas? ¿Ya usted entiende por qué no lo hace? Porque no todos tienen la madurez para sentarse con el líder y no divulgar la situación del líder. Uy. Ay, papá. ¿Ya usted entiende por qué a veces no lo hace? Como viceversa, ya usted entiende por qué no a todo líder usted debe de acercarse, porque no todo líder le va a guardar el secreto de su tribulación. Ay, ay, ay. No, amén, Naomi, hay demasiada inmadurez. Hay gente que no saben preservar el momento en donde tú tomaste la confianza de ellos para decirle, me siento mal. Me está pasando, siento que mi alma se ha desgarrado, me está pasando esta situación. No saben guardar ese secreto. Por eso es que usted no puede confesar el momento de angustia delante de cualquier gente. Tiene que ser una gente que cuando usted vaya, le va a levantar el alma. Le va a levantar el alma. Hermano, lo que una alma me confía a mí, lo que una vida me confía a mí, cuando me confiesa de sus necesidades, de su problema, eso es algo entre Dios, esa persona y yo. Nadie más puede saber eso. Porque esa persona me dio una confianza. Y como me dio esa confianza, yo no puedo violentar la confianza que me dio de decirme por qué se estaba sintiendo destrozado o destrozada. No puedo. Ya usted entiende por qué usted no puede tomar a cualquiera para usted decirle, amén, Ingrid, Dios te bendiga, la gracia de Dios te acompañe. Ya usted entiende por qué no delante de cualquiera usted puede decir, siento que mi alma se está desgarrando. No, usted no puede hacerlo. Delante de cualquiera no. Téngase cuidado. Tenga mucho cuidado. Tendría usted, escuche esto, hermano, le voy a decir un secreto más importante. Tendría usted la capacidad de que si usted me ve a mí en una condición mal de pecado, me sigue amando. Usted tendría ese concepto. Si usted supiera, uy, qué lindo es el Señor. Si usted supiera que yo estoy pasando por una condición no apta, no grata, usted seguiría viéndome igual. Amén, amén, Naomi, literalmente. Y lo que tiene que ver con el liderazgo, nada más se puede hablar entre el liderazgo. No, eso no puede salir de ahí. Eso no puede salir de ahí. Ese es otro problema, hermano. A veces dentro del liderazgo se ve mucha inmadurez. Y la reunión que se hace para tratar el tema de nivel, no pueden saberlo gente que mañana se va a descarriar por escuchar cosas que no debió de escuchar. ¿Cuánta falta de madurez tenemos? Mucha. Yo ni sé por qué Dios metió este tema. Yo ni sé, hermano, de verdad, créame. Yo soy pastor y yo cuido mucho esta parte. Pero hay alguien que Dios le está enseñando aquí. Imagínense que Tomás escucha a Jesús
Escuche a Jesús. Cuando Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿tú crees que Tomás iba a tener la misma fe? Cuando la poquita fe que Tomás tenía estaba afianzada en la enseñanza que Jesús le había dado, y ahora escuchar de su líder decir, mi alma está angustiada hasta la muerte. Si Tomás escucha algo así, no hubiera estado ahí. Por eso Jesús no lo dijo delante de Tomás. Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, sus 3 discípulos más íntimos, para decir, mi alma está angustiada hasta la muerte. Porque sus 3 discípulos más íntimos tenían la madurez de escuchar esta verdad de Jesús. ¿Ya usted entiende? Yo he escuchado gente decir, sí, se enojan, literal. Yo he escuchado gente decir, no sé por qué el hermano fulano tiene como más confianza el hermano fulano. Es que usted habla mucho. Hable menos. Te habla demasiado, hermano. Te habla demasiado. A la gente que habla mucho no se le puede tener confianza de confesarle la condición de alguien. Elizabeth Álvarez, que si tu madre incrédulo, muchísimo. Muchísimo. Oye, Mónica, Dios bendiga a Mónica. Norma, Dios te bendiga. Un líder tiene que aceptar la corrección, definitivamente. Claro que sí. Y como pastor, escuche lo que yo hago como pastor. Los pastores no se autodisciplinan, hermano. Pastor tiene la chongara. La lengua maldita. La tiene, claro. Mire lo que yo hago como pastor. Hay pastores que no se autodisciplinan. El día que yo sé que yo estoy mal, ese día me siento en la iglesia. Y le digo, los muchachos, tomen ustedes la clase, tomen ustedes la dirección. Hoy no tomo parte. Ya ellos saben por qué. Amén. Dios Dana, Dios te bendiga. Ya ellos saben por qué. El día que yo sé que no tengo una buena condición, no me paro allí a dar nada. Aunque tenga. Y le voy a decir otro secreto. El pastor que yo escuche decir que porque sea pastor usted no le puede decir nada, está errado de la escritura. Errado de la escritura. Claro, Naomi, legítimamente, un líder legítimamente, claro que sí. Consecuencias si anda mal. De que Dios te va a perdonar, pero la consecuencia no te la va a quitar. Tú vas a tener que pagarle a Dios esa deuda. Tienes que pagarle a Dios esa deuda. Tienes que pagársela. Entonces, ¿tiene un miembro o un hijo de la casa o un líder la facultad de llamar a su pastor y decirle, pastor, eso está mal? Claro que sí. Claro que sí. Pastor, está pasando algo dentro de la iglesia. Esto está mal. Así. Claro que tiene la facultad. La tiene. ¿Por qué? Porque también el pastor es hijo. El pastor es hijo. El pastor es el pastor, es el ejemplo o el puente. Pero dentro del cuerpo de Cristo es hijo. Y dentro del cuerpo de Cristo, ahí no hay cargos. Ahí todos somos hijos del Rey. Por lo tanto, Dios puede mostrarle a quien le dé su gana la condición de alguien para que ese alguien le llame la atención a esa persona o lo corrija. Literal. No, yo he visto pastores que usted no le puede decir nada. Amén, Ginette, Dios te bendiga mucho. Y aquí no estamos criticando a nadie ni juzgando. No, hermano, yo no hago live así. Ustedes lo saben, yo no brego con eso. Ni tampoco para estar tirando puya. Yo no ando en esa loquera.
Esta generación tiene un desorden mental y emocional. No, yo no hago batalla tampoco. No, yo no hago batalla. Ni tampoco hago debates bíblicos. Yo no hago debates. Yo no. El que cree que me va a ver a mí en un debate, perdió. Se guayó conmigo. Como decimos aquí en Dominicana, se ha guayado. ¿Por qué? Porque yo no puedo. No, León. La verdad no se puede negociar. Nunca, jamás. Y no la voy a comprometer con nada, nunca. Entonces, yo no entiendo cómo es que la gente que Dios le ha dado fama en las redes sociales lo lleva a lugares prestigiosos y se prestan para hacer debate. Se prestan para discutir bíblicamente. Se prestan para ver si yo tengo la razón en algo. Hermano, y esa loquera. Y esa loquera. No, Dios no camina así. Dios no camina así. Dios no es así. La mayoría de la gente, escuche, la mayoría de la gente que están en las redes sociales están porque quieren reconocimiento y fama. Y por eso usted no lo va a escuchar hablar así como yo hablo a veces tan crudo. No lo va a escuchar hablando así. Usted no lo va a escuchar así. Así tan crudo, usted no lo va a escuchar. Porque esta generación se presta para... Porque eso es morbo. Para esta generación eso es morbo. Y como... yo no entiendo cómo es que los predicadores y los que están en las redes predicando se prestan para darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Nada más. Usted no me va a ver en eso a mí, hermano. Yo estoy aquí haciendo esto. Y el discipulado que yo estoy dando por la gente necesitada que el Señor puso en mi alma a que yo le diera de lo que tengo. Pero no porque yo quiero ser reconocido. A mí no me interesa. Tanto así que el discipulado yo quería hacerlo cerrado. Dios lo sabe. Yo lo quería hacer cerrado. Yo quería hacer grupos y que nada más los grupos pudieran entrar al discipulado. Nada más. Que no entrara más nadie. Dios lo sabe. Se hizo abierto porque los grupos se llenaron y hubieron más gente que quería entrar al discipulado. Y si lo decía cerrado, los otros no iban a poder entrar. Y yo por los demás, yo hice el discipulado abierto. Pero no porque yo quería tener. A mí no me interesa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la gente que están en la palestra, como le llaman hoy en día, lo que están es hablando disparate, entreteniendo a la gente y no diciéndole la verdad a la gente. Ustedes lo saben, ahí están la mayoría de los que son conocidos en las redes. La mayoría de los que son conocidos en las redes, lo que quieren es buscar seguidores y tener su nombre hecho. Y usted lo sabe. Amén. Ana María lo sabe, yo iba a hacer un grupo pequeño, y los demás lo saben. Era un grupo pequeño que yo iba a hacer. Pero no podía hacerlo. Porque eran demasiadas personas. Y tuve obligado que extender, abrirlo. Entonces, por eso que yo, amén, llame. Entonces, por eso que yo a veces suelo ser crudo a veces cuando yo hablo. Pero no, yo no soy crudo, hermano. Es la palabra que necesita ser anunciada con la total libertad y la verdad que necesita ser anunciada para que la gente disfrute, se alimente y cambie y no siga siendo el mismo o la misma. Amén, Julie. Le doy gracias al Padre primero y la hermana Jordana, que fue el canal que Jordana, mire,
Yo nada, era aquí todos los días, pastor, ¿cuándo va a empezar, pastor? Y era ahí tirándome por WhatsApp, pastor, ¿y cuándo va a empezar? Pastor, ¿y cuándo va a empezar? Pastor, póngase en eso, pastor, mira, hay mucha gente necesitada de su palabra. Hay mucha gente, y yo, mire, usted no se imagina lo que Jordana tuvo que, me atacó a mí con eso. Créame. Que eso era todos los días casi. Eso era casi, y Jordana cada rato encima de mí. Y yo, pronto, está bien, no te preocupes. Y era que yo no quería. Ella lo sabe, yo se lo he dicho a ella. Yo no quería. A mí no me gusta, en verdad. A mí no me gusta. Pero el asunto es, oye, Russell. Ay. Sí, predicar la verdad de la palabra trae rechazo a muchos, bastante. Entonces, hermanos, por eso necesitamos ser entendidos en todo lo que nosotros hacemos. Ya usted entiende por qué la tribulación, cuando usted esté siendo atribulado, ya para terminar, cuando usted esté siendo atribulado, no se queje, no llore, no se eche a morir. Perdón, cuando digo no llore, no es que no llore, sino es que no se eche a morir. No se tire al suelo como que usted no vale nada. No, olvídese de eso. Porque el momento de tu tribulación es donde Dios está más cerca de ti y no te das cuenta. Cuando tú estás siendo tribulado, es donde Dios más cuidado tiene de ti. Cuando tú estás siendo golpeado, es donde Dios más se acerca a ti. Cuando tú estás siendo machacado, es donde Dios más te mira. Donde Dios más te mira. Cuando tú estás siendo golpeado, es donde Dios más te abraza. Cuando tú estás siendo machacado, es donde Dios más te consuela. Un día el Espíritu, yo estaba pasando por algo duro un día, duro. Y yo me sentía, en mi humanidad, me sentía tan vacío, tan solo. Yo le decía a Dios dentro de mí, siento que todo el mundo se fue y me dio la espalda. Así de verdad, hermano. Y yo le decía al Señor, siento que todo el mundo se fue y me dio la espalda. Incluso, se lo voy a confesar a ustedes. Yo le dije al Señor, Señor, hasta siento que hasta tú te fuiste y me dejaste. Ni a ti te siento. ¿Dónde tú estás? Esa fue en otra ocasión, Russell. Otro proceso duro que me tocó vivir. Yo le dije al Señor, ¿dónde tú estás? Porque ni a ti te siento. ¿Dónde tú estás? Y el Espíritu Santo me dijo, mientras más duro sea el dolor, más cerca estoy. Y le preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué así? Porque es el momento donde yo estoy formando el barro que hay en ti. Por eso estoy más cerca. Yo le decía al Señor, porque siento que todos se fueron. Y el Espíritu Santo me dijo, ellos se fueron. Yo hice que se vayan. Y hay gente aquí, ahora, el Espíritu Santo le está diciendo a alguien, se fueron todos, yo hice que todos se vayan. Dios bendiga su lema. Yo hice que se vayan. Porque quería quedarme solo contigo para seguir formando el barro que tú eres. Yo hice que se vayan. Porque en el momento de tu angustia es donde Dios más se acerca para seguir dándote más formación. Te bendiga, Valentina mía. Te bendiga mucho. Y a veces nosotros tenemos dolor. Porque queremos estar queremos sentir
escúchame, queremos sentir la necesidad de tener a alguien al lado que nos diga, yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo, no, quita eso, deja eso a un lado. ¿Sabes qué es lo que es? ¿Sabes qué es lo que el Espíritu Santo a veces nos quiere enseñar? Que aprendamos a sentir el abrazo espiritual de Él, que no lo estamos sintiendo. Que queremos siempre sentir el abrazo humano. Y un día, yo no sé si usted me va a creer, no me lo crea si quiere, hermano, de verdad, no me lo crea. No me lo crea si quiere. Pero un día yo acostado en mi cama. Yo sentí a alguien que me arropó, hermano, mi abrazo. Me abrazó en ese momento de angustia en el que yo estaba viviendo. Y yo nunca, primera vez en mi vida, sentir un abrazo del Padre tan caluroso. Primera vez. Y otra noche, en ese tiempo de tribulación, otra noche, me senté en la cama, me estaba sentado en la cama y yo lloraba mucho porque estaba siendo atribulado fuerte. Sí, amén, Zulema. Y sentado en la cama, llorando así entre lágrimas. Y solo le decía al Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Una mano se paró en la pierna mía, hermano, así. En la pierna mía. Suave. Yo la sentí como una mano literal. Y eso fue un alivio. Yo sentí como una descarga. Yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? Y el Señor me dijo, ¿sabe por qué? Hice que mucha gente se fuera. Porque quería que tú sintieras mi abrazo. Porque mientras la gente te abraza, tú no sientes el mío. Eso me rompió. Eso me rompió. Eso me rompió. Hay gente que Dios le dice a otro, ve y dale un abrazo a esa mujer que necesita un abrazo. Pero cuando Dios va y te abraza a Él, eso es lo más, Katia, Dios te bendiga, lo más profundo que puede haber. Y te voy a dar otro secreto. Te voy a decir otro secreto. Mientras más solo o sola te sientes, mientras más solo o sola te sientes en medio de la tribulación, más es el acercamiento de Él hacia ti. Mientras más solo te sientes en el momento de tu tribulación, más es el acercamiento de Dios hacia ti. Y yo como humano, vuelvo a preguntarle un día al Señor en medio de un proceso, ¿para qué tú me permites vivir esto? Y volvió a responderme días después. No en el momento, porque yo quería acercarme a ti. Eso me dejó pensando. ¿Cómo es posible que tú me haces vivir un proceso nada más para tú acercarte a mí? Sí, para yo acercarme a ti. Dios bendiga a Nali. Ve, mire los comentarios. Ve porque yo quería hacer el discipulado cerrado por ese tipo de comentarios. Porque yo no quiero que nadie aquí me vaya a pensar otra cosa.
Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Dios, no, tranquilo, déjalo, no se preocupe, que diga lo que quiera. Que Dios lo bendiga grandemente. Entonces, el problema es que nosotros no hemos aprendido a ver a Dios de manera correcta. Y la tribulación te enseña a ver a Dios de manera correcta. No, déjelo tranquilo, déjalo tranquilo. Leti, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, por eso Dios te permite ser atribulado, para Él acercarse a ti. A veces, lo voy a decir con mucha autoridad, a veces estamos lejos de Dios. A veces estamos lejos de Dios. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque nosotros nos involucramos tanto en los quehaceres, tanto que nos olvidamos que Dios necesita un tiempo con nosotros. A veces, lo voy a decir, a veces predicamos tanto, oramos tanto y nos involucramos tanto Dios bendiga Karen, en las cosas de Dios, y a veces dejamos a Dios a un lado. Amén, Kenia, yo sé que sí. Yo siento ese amor también. Eso es recíproco. Entonces, un día el Señor tuvo que llamarme la atención y decirme que es triste es hacer lo mío sin que yo esté. Porque estaba tan involucrado en las cosas de Dios que se me olvidó estar con Él. Dios bendiga, sierva de Cristo. Eso es un recíproco. Eso es un gozo para mí. Yo también los amo a todos y los respeto, créanme. ¿Cómo es posible que tú te vas a involucrar tanto en lo de Dios y Dios no va a estar? Eso pasa. ¿Cómo es posible tú involucrarte tanto en lo de Dios y Dios no estar? Amén, Yami. Amén. Igualmente, yo también a ustedes, créanme. Y por eso a veces Dios tiene que venir con la tribulación. Meternos en la prensa. Amén, Mile. Toda la gloria siempre será de mi Padre. A veces Dios tiene que venir con el proceso, meterte en el prensado y ponerte toda esa piedra encima para sacar lo mejor de ti y acercarse más a ti, porque a veces estamos lejos. A veces estamos lejos. Y yo le dije al Señor, ya no quiero hacer nada donde tú no estés. Incluso a mí me invitan a predicar. A mí me invitan a predicar. Si Dios no me da el permiso, yo le digo que no a la persona. Le digo, no, yo no voy. Invíteme en otro tiempo. Amén, Mardoris. Oye, eso es recíproco, ¿verdad? Eso es recíproco. Yo sé decirle, no, yo no voy. No, y tal vez la gente está en pecado. No estoy en pecado. Amén, Rubí. Yo también. No es en pecado. Dios no me... Y yo no le explico a la gente. Yo no le explico. No le doy explicación. Si Dios no me dio el permiso, yo no voy y le digo, no, invíteme para otro tiempo. Razones personales. No se preocupe. ¿Ya? Yo no quiero estar donde Dios no esté. Yo no quiero estar donde Él no me autorice. No quiero. Porque me costó, me ha salido caro el yo querer hacerlo de Dios sin Dios. Escúchenme, eso está profundo. Me ha salido caro yo querer hacerlo de Dios sin Dios. Me ha salido caro. Y por eso ya no quiero hacerlo de Él sin que Él no esté. Sin que Él no esté. No quiero.
quiero estar en lo de Dios, pero que Él esté. Amén, Juan, y claro. Y esa es la